Buenas tardes a los televidentes de Localia Televisión. Seguimos en Vigo y por hoy y como os comentábamos antes, vamos a hablar del deporte y lo vamos a hacer de estos breves relatos de deportes en Faro de Vigo, que ya veis que de breve es nada, que aquí hay un trabajo extraordinario, amplio, y esto merece la pena leerlo, merece la pena saborearlo y sobre todo merece la pena conocer un poco más de Vigo, de los vigueses, de cómo somos, de cómo éramos y de cómo también nos manifestábamos a través del deporte. Este libro lo han hecho periodistas que están aquí con nosotros y que nos pueden contar seguramente cómo ha sido el crear y cómo ha sido el dar luz a tantas historias del deporte vigués que tan buena pinta tienen y que tanto nos han conmovido y nos siguen conmoviendo cada vez que las podemos leer. Juan Carlos Álvarez, que la gente ya lo escucha muchas veces, el lunes en el Cónclave Celeste, el responsable de deportes de Faro de Vigo. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Localia Radio Vigo. Muchas gracias. Armando Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jacobo? Ayer nos decía el presidente del Vigo Rugby, que estuvo aquí, Ramón González Babé, en área de juego, nos decía, esas crónicas de Armando del rugby son es amigo, es un amigo, no tiene mucho bueno. que te suelten esos elogios. Nacho Cabaleiro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Está Lorenzo Embo, que lo vieron a la altura del Concello levitando, después de que ayer dijeses que era el mejor jugador del mundo y me decía, es que estoy... Uno de los mejores. No, oye. Ahora está ya un poco mayor, pero bueno, sigue siendo bueno. No la fastidies, que había quedado fenomenal. Estaba Lorenzo, sin lugar a dudas, y el Anfib, que también está presente en estas historias del deporte. Y Alberto Benza, que también es parte importante de este proyecto. A ver, contadnos. Breves, ya vemos que no, que hay mucho y habrá mucho para disfrutar, para saborear. Se lee porque son muy breves estos relatos. Cuéntanos, Juan Carlos, cómo surge esta idea, esta posibilidad y esto que tenemos ahora aquí para saborear todos los vigueses y todos los habitantes del área metropolitana que compren el Faro. Bueno, esto surge hace aproximadamente 1 año y pico. Es el anterior gerente de Faro, Jaime Abella, el que nos reúne un día a Armando y a mí y nos comenta la posibilidad de hacer un libro contando historias del deporte de la ciudad. Y hay que contar que, claro, cuando llama el gerente al despacho, la verdad es que uno se teme lo peor, claro. Y es doble, ¿no? Porque te dice que no te preocupes, que es para hacer que dentro de las iniciativas que está preparando el periódico de cara a la celebración de su 160 aniversario, una de ellas le parecería muy interesante que fuera sacar un libro de historias del deporte y comenzamos a trabajar en eso. Al final decidimos que se quedasen en 100 historias, resumir de alguna manera, hacer como una especie de viaje a través de la historia del deporte de la ciudad y de sus alrededores, porque también hay historias que son de gente que no son vigueses, que son de Puente Areas, de La Guardia, del Morrazo. Sí. Y al final pues se trata de elegir, se trata de seleccionar, de ir documentándose poco a poco, hacer un trabajo de hemeroteca, de hablar con protagonistas y al final concluye en este trabajo que se presentó ayer y esperemos que a la gente realmente le guste. Juan Carlos, yo creo que ayer incluso se sorprendían, ¿no?, los propios protagonistas al verse reflejados en esas fotos históricas de Faro de Vigo y recordar pues con esa normalidad de Javier Álvarez Salgado, sí, de Franco Cobas o de Javier de la Gándara, ¿no? Historias que eran realmente espectaculares, pero bueno, sí, nada, lo contaban como si fuese algo normal y algunas son heroicas, ¿no? Sí, pues posiblemente porque tampoco se les ha hecho justicia, claro, a lo largo de la historia. Posiblemente al final forman parte un poco del paisaje también de la ciudad, ¿no? Pues que Carlos Pérez corriendo por la ciudad pues era un espectáculo habitual, o Javier Álvarez Salgado, o más recientemente pues Julia, Estela Estevez, sí. Pero realmente cuando te paras a pensar en serio, te pasas a repasar sus carreras, te das cuenta de todo lo que han hecho, los esfuerzos que han hecho, contra qué se enfrentaban, la escasez de medios y el nivel al que alcanzaron, que realmente en aquel tiempo era impensable. Ahora vemos como una cosa un poco normal ver a vigueses en los Juegos Olímpicos, llegar, incluso traer medallas, porque ahora van y no solamente sí, van y vienen cargados de medallas. Pero hubo un tiempo en el que realmente era complicadísimo llegar y esta gente hizo cosas monstruosas. Posiblemente la ciudad no se lo ha reconocido como debiera. Y esto, de una forma humilde, de una forma discreta, es una forma de reconocerle ese esfuerzo, ese trabajo. Y claro, ayer también ellos de alguna manera se sentían agradecidos al periódico, a nosotros, al hecho de que hubiesen aparecido en el libro, pero es que han hecho méritos de sobra para aparecer en este libro y para aparecer en 1000 más. Ahora los espectadores de Localia estarán viendo imágenes de esa presentación de ayer y me contaba ahora Armando Álvarez una cosa que supongo que le tiene que llegar, ¿no?, como autor de esa historia y como uno de los protagonistas
supongo que cuando se te acerca un familiar de una de esas historias que has contado, que has logrado transmitir seguramente muchas sensaciones, supongo que a los familiares, y cuando se te acerca a ti, a ver, ¿qué sentiste, Armando? Me tocó como tonto muy fácil. Me imagino luego gente que parece muy serio, así muy adusto, la gente no, yo en realidad soy muy sensible, yo me pongo tonto de forma facilísima. Yo ayer, cuando nos preguntabas en la presentación una historia que te había llegado, yo contaba la historia de Waldo Gil, que es un pionero del ciclismo vigués, bueno, finales del 19, principios del 20, no solo pionero del ciclismo vigués, que tuvo el récord de un trayecto Vigo-Bayona, que entonces era una aventura absolutamente exótica, propia de un libro de Julio Verne. Luego fue un político republicano, de hecho, bueno, pues lo fusilaron en Pereiro con el golpe del 36, fue un reputado médico que trajo la primera máquina de rayos X a Galicia. Yo conté esa historia porque realmente, yo lo digo así, bueno, porque quedar un poco a lo mejor metafórico literario, realmente yo cuando pienso que ahora uno coge la bicicleta, se va de Vigo a Bayona, que es lo más normal del mundo, incluso aprovechando este mes de octubre que estamos teniendo, incluso ahora con una especie de carril bici más o menos que te permite una cierta seguridad, ¿no?, de que vas a llegar al buen destino, en realidad esa gente, sin saberlo seguramente, están siguiendo el camino que abrió Waldo Gil, ¿no? Y entonces al final del acto, que bueno, teníamos lo que se llama un vino español, unos pinchitos, se me acerca un señor y me dice, mira, yo soy tal, tú no me conoces, pero hoy me has hecho feliz porque yo soy el bisnieto de Waldo Gil, ¿no? Y yo realmente bueno. Eso me llega muchísimo. Sí. Porque esas historias van a conmover a mucha gente, compañeros, gente que participó, que creyó en esos proyectos, que compartió seguramente esos éxitos, esos fracasos, esos resultados, esas hazañas, Nacho, y que están reflejadas. Por ejemplo, lo de Lorenzo Embo que nos contabas también ayer, ¿no?, que eso está reflejado ahí, es parte de la historia, o Pablo Beiro, que fue nuestro primer paralímpico en esos Juegos Olímpicos de Seúl, ¿no? Sí, son gente que, como decía Juan Carlos, pues lo vemos como algo habitual, porque para nosotros es casi costumbre en el periódico pues contar día sí, día no, pues que tal deportista es campeón de España, este otro es campeón del mundo, este acaba de ganar una medalla en un europeo, y al final pues se van sucediendo. Tú coges una página cualquiera del periódico y cada día pues tienes a 2 o 3 deportistas de modalidades distintas que son campeones de algo, y no da tiempo a rendirles realmente el homenaje que se merecen, y no solo por sus éxitos deportivos, sino por cómo los consigues. Tú tienes ahí historias pues de gente que para conseguirlos ha tenido que superar muchos esfuerzos. Álvaro Pino, por ejemplo, empezó a correr con una bici que encontró en el monte su padrino, y mira lo que consiguió luego con la bici. Es que son tantas y tan variadas que es difícil resaltar unas sobre otras. Pero a mí me gustaría que compartieseis con los oyentes una de esas historias, parte de esa historia. No hagáis spoiler, pero a mí me gustaría, ¿no?, que Juan Carlos, que Armando, que Nacho compartiesen con los oyentes de Radio Vigo, con los televidentes, alguna de esas historias que bueno, pues que en estos momentos así a bote pronto les trae un recuerdo especial a cada uno. Yo, como he comentado, una así, bueno, digamos, más sentimental o más emotiva para mí. Sí. Yo les decía a ellos, ¿no?, porque más o menos nos fuimos repartiendo por deportes. Digamos que algunas historias sabíamos lo que queríamos contar, otros sabíamos que había deportes que necesariamente tenían que estar, y a partir de ahí encontrar historias. Yo hubo un momento que siempre les decía a ellos, no sé por qué me salen las historias más frikis a mí, ¿no? Bueno, me sale una historia, por ejemplo, de mi admiradísimo Fran Teixeira, ¿no?, por ejemplo, que consiguió una permanencia de Chapelá con una moneda, y no voy a decirle más a la gente, tendrán que saber cómo consigue una permanencia con una moneda. Pero yo estaba enamoradísimo de una historia que ya apuntaba un poco Fernando Gallega en el libro de historia del Celta, que era Laureano el Telépata. Laureano el Telépata se hizo famoso porque en los años 60, cuando el Celta intentaba volver a primera división y no lo conseguía, se ofreció al Celta porque él tenía un sistema que podía influir en los rivales, digamos, podía conseguir que perdiesen el balón y demás, y fue un personaje muy conocido en Vigo durante una época. Escribía cartas al Faro de Vigo, se ofrecía. Yo tengo localizado, cuento un poco en el libro, que yo creo que en el programa de Arús, que luego puesto en el televisivo, al Laureano el Telépata, efectivamente, y él le decía a Mendoza las derrotas del Madrid en Tenerife, y Mendoza lo sabe, ¿no? Pues Laureano Telépata, antes de hacer que el Madrid perdiese 2 ligas en Tenerife, intentó que el Celta ascendiese y no lo consiguió, por cierto. Bueno, hace poco la portuguesa contrató un hipnotizador para intentar conseguir cambiar la dinámica de resultados, y entonces los dormía 10 minutos a los jugadores para intentar cambiar los resultados, la mentalidad, tenéis que salir, y debutó perdiendo 0-1. En este caso curioso, él influía en el rival, digamos, conseguía pues que estuviese impreciso determinadamente y tal. Él se ofrecía a varios equipos del fútbol español, se ofreció en otro partido, no recuerdo muy bien ahora exactamente en qué partido, a influir sobre un determinado jugador
Pero antes de ese día, otro telépata también se ofreció al jugador para neutralizar, digamos. Había una lucha de telépatas en ese caso. Antes eran telépatas, ahora son agapitos. El cambio es distinto. A ver, Juan Carlos, comparte con los oyentes alguna historia, alguna sensación así. Lo siento por los que hayan estado ayer en la presentación, pero yo me repito, yo soy así, soy un tipo de costumbres. A mí la historia que más me gustó, un poco porque yo en mi vida no he podido escribir nunca del turista. Y el turista formaba parte de mi vida porque mi padre estaba estrechamente ligado se sentía estrechamente ligado al club, y a mí desde muy pequeñito. Y yo en Barreiro he pasado días memorables viendo jugar al turista cuando era muy pequeñito. Desapareció y yo todavía no estaba trabajando en el periódico, y entonces lógicamente nunca pude escribir del turista. Este libro me dio la oportunidad de hacerlo y de recordar un partido, sin más, un derbi del año 44. Estaban en tercera división el Turista y el Berbés. Tradicionalmente la rivalidad del Turista ha sido siempre con el Gran Peña, pero curiosamente en aquel momento pues se dio unas circunstancias muy determinadas que provocaron que en el 44 se jugara un derbi muy especial, porque el Turista era la primera vez que jugaba en tercera división, no existía todavía la infame segunda B. Sí. El Berbés sí estaba en tercera división, y digamos que el Berbés era el equipo que representaba la parte de la ciudad que miraba más al mar, el Turista la parte que miraba más hacia el campo. El partido se bautizó como el de la sardina contra el pan de maíz. Es buenísimo eso. Con lo bien que casan juntas, aquella semana la verdad es que estaban bastante distanciadas una de la otra. Y el partido generó un ambiente en Vigo que no se recordaba. Y lo digo también como respeto un poco al fútbol modesto, al fútbol de los equipos pequeños que también han construido esta ciudad. No solamente el Celta, que el Celta evidentemente es la fuente de nuestras mayores preocupaciones, pero también ha habido muchos equipos y miles de futbolistas que han llenado los campos de tierra y que han jugado en unas condiciones peores y posiblemente con una carga de romanticismo mayor. Al final se jugó aquel partido medianamente tremendo. El Berbés era considerado el club de los millonarios, porque bueno, la pujanza del puerto, la pujanza de la industria conservera que les apoyaba. Y el Turista, desde su humildad, acudió aquel día a Balaídos, porque el Berbés jugaba en Balaídos los partidos. El campo se llenó, se calcula que había cerca de 20.000 personas viendo aquel partido. Brutales. El ayuntamiento puso transporte especial, se pidió que a los aficionados no se dejasen llevar por la pasión y se tranquilizasen, que solamente era un partido de fútbol. Y como dije ayer, lo lamento por el spoiler, pero ganaron los buenos, ganó el Turista. 20.000 espectadores en el año 44, para ver si ya le gustaría al Getafe o a Cornellà el Prat, el Powerade Stadium. Nacho, a ver. Yo, sintiéndolo mucho, voy a variar, ¿no? Ayer contaba sin contar mucho la historia de Lorenzo, porque yo creo que merece leerla y no merece el más mínimo spoiler, porque no tiene desperdicio la historia de Lorenzo. Los que conocemos al personaje sabemos que cuente lo que cuente Lorenzo, merece la pena escucharlo porque te vas a reír, es súper divertido. Pero bueno, hoy voy a variar y voy a destacar la de otro personaje que también cuando te cuenta cosas te arranca siempre una sonrisa, como es Franco Cobas, y la experiencia de los remeros en Roma 50, ¿no? Un viaje con una furgoneta, con su barco encima de la furgoneta para llegar a Roma, que casi no llegan porque en toda la Costa Azul se fueron parando en las playas para ver a las chicas en bikini. Luego cuando llegaron allí Casi no llegan no por la furgoneta, sino por el ocio y disfrute. Porque hicieron demasiadas paradas, claro. casi no llegan a tiempo allí. Luego cuando llegaron descubrieron el buffet libre de Coca-Cola, que no lo habían probado nunca. Tuvieron también ciertos problemas estomacales por el exceso de Coca-Cola. Cuando llegaron a entrenar se encontraron pues allí con Grace Kelly. Bueno, pues toda una serie de anécdotas. Casi no pueden desfilar porque los zapatos que llevaban no eran del mismo color, entonces los tuvieron que pintar con betún y hacer todo tipo de trucos para poder salir igual en el desfile inaugural. Bueno, pues toda una serie de anécdotas que merecen también la pena leerlas. Ayer contaba el propio Franco Cobas, ¿no? Lo pasamos tan bien en Niza con esa pasión que le pone, que el entrenador nos dijo, el seleccionador, el próximo año venimos aquí a entrenarnos la selección española, y le preguntábamos si cumplió y dijo, no. Eso es muy de entrenador, ¿no? El motivar desde las promesas. Supongo que habría también, buceando, buscando en la hemeroteca, en las historias, algunas curiosidades, ¿no?, que os hayáis encontrado. Dentro de historias que salieron o dentro de historias que no salieron, supongo que
muchas cosas que de consumo interno ya las saboreasteis como expertos y amantes hablamos del eso de deporte carácter que sois. pionero del Vigués, ¿no? Decía luego el presidente de la Junta, que bueno, que efectivamente siendo una ciudad pequeña en términos europeos, mundiales e incluso españoles, ¿no? 13ª, 14ª somos. Estamos ahí, sí. Bueno, una sabes ciudad que no además superamos los 300.000 nunca. Entonces... que no es capital, con todo lo que eso supone, con a veces, pues ya digo, el desafecto institucional. Ha sido una ciudad importantísima y sigue siéndolo, y ese carácter que aparte nos tiene que dar también fe. No es el objetivo del libro, ya digo, no es un libro de tesis, pero yo creo que leyéndolo también te da un poquito de confianza, al menos durante unos minutos de decir vamos a salir adelante, porque siempre salimos adelante. Sí. Ya hay gente que lo sabe, ¿no? Porque hay historiadores de esta ciudad dedicados a ello. Yo, por ejemplo, lo sabía, pero ignoraba que hay una tesis muy sólida de que el fútbol en España empieza en Vigo, ¿no? Sí. Cuando todos tenemos asumido que es un poco por Río Tinto, Huelva y demás. Descubres personajes absolutamente fascinantes, ¿no? El bádminton también empieza en Vigo, ¿no? Cantidad de deportes en España se introducen en el Vigo. En Vigo es también un poco la cuna del atletismo, del ciclismo, una de las cunas del ciclismo español. Todo eso lo vas descubriendo cuando vas confeccionando este libro y encontrando esa labor de hemeroteca, y son cosas que al final, ya te digo, te dejan impresionados porque te descubren eso, que al final lo que nosotros estamos haciendo lo estamos haciendo a hombro de gigantes, que son los que nos precedieron. Nacho. Te encuentras con crónicas sublimes de otros compañeros, pues mira, en la historia de Delio Rodríguez y de sus hermanos, pues leer cómo contaban una vuelta ciclista desde dentro en aquel entonces, pues es asombroso, ¿no? Dices... te llama muchísimo la atención, ¿no? De la diferencia del periodismo de aquella época a la diferencia del actual, ¿no? Que se centran más en otros detalles que en la carrera. Juan Carlos, ¿alguna curiosidad, alguna anécdota? Yo os comparto una de esta misma mañana. Vino Carlos Borrás, el abogado, aquí a la radio y me vio el libro y dijo: oye, a ver si hay alguna... Es que mi abuela jugaba al hockey hierba, y de repente encontró la foto en donde estaba su abuela y también su tía jugando al hockey hierba en los años 40 en Vigo. O sea, que va a ser un libro que también va a sorprender a muchas familias, a mucha gente que haya tenido a próximos, allegados también, pues practicando deporte en esos clubes modestos, históricos, o en deportes que a lo mejor eran impensables, ¿no? Para nosotros ha sido también un viaje excitante, porque nos encontramos cosas de todo tipo. Es decir, yo estaba escribiendo una historia que no lo sabía, la verdad. Estaba escribiendo una historia un poco sobre el Gran Premio de Motociclismo de Vigo, el que se disputaba a finales de los años 60, cuando venía Ángel Nieto y venía toda esta gente, y se organizaba un circuito en el entorno de la zona de Balaídos, que luego pasó un poco cuando se comenzó a hacer el polígono de Colla. Pues ya el circuito incluía zonas de Colla. Eran el tiempo en el que no había feria en pueblos en España que no tuviese su propia carrera de motos, porque fue el momento del boom absoluto. Eran pruebas que había poca seguridad, eran pruebas peligrosas, porque se hacían unas condiciones totalmente dantescas, y sacaban a toda la ciudad a la calle. Bueno, pues con la idea de hacer una historia sobre eso, pues al final descubres que aquí un pobre piloto sevillano vino aquí a matarse. Y yo no tenía ni la menor idea, que se llamaba Negri, que vino aquí pues con una furgoneta, con sus dos motos para participar en dos categorías diferentes. Él arreglaba su moto, pues como la mayoría de pilotos de la época. Y al final el pobre hombre vino aquí y se mató, y estuvo 5 días agonizando en un hospital en Vigo. Es una historia triste, es una historia dramática. Quieres contar una cosa y de repente te surge otra, y de repente te inclinas por la otra película, porque al final es eso, es un viaje también extraño el que hemos hecho en este libro, en el que nos hemos llevado sorpresas, en el que nos hemos encontrado muchas cosas curiosas para contar, y la verdad que las hemos explotado todo lo que hemos podido. Sin duda. ¿Habrá breves relatos de deportes de Faro de Vigo? No 2, porque ahí tomo 2, 3, 4... Yo creo que sí, que tenéis que hacerlo. Esto dependerá de los que nos están oyendo, los que quieran ir a comprarlo, imagino. Si sale mínimo, bueno, rentable supongo que será el periódico, nosotros estaremos. Yo creo, desde luego, si nos cruzamos en el pasillo con nuestros jefes, se los dejaremos caer, porque, como dice Juan, ha sido un proceso de descubrimiento, y también ha sido un proceso doloroso en cuanto a que, de entrada, ya hemos dejado muchas historias que nos hubiera apetecido contar, ya las hemos dejado fuera. Y sabemos además que si nos podemos algún día confeccionar otra parte, nos vamos a encontrar muchísimas historias más. Sí. Considerando además, yo ojalá que sea así, y esto ya hago un llamamiento, entonces digital, la gente que realmente lea esto, que le guste, que vea el tono de las historias que a nosotros nos apetece contar, no solo en el libro, sino también contar en el periódico, porque al final, yo lo decía ayer,
los que nos dedicamos a esto, bueno, verán las tertulias futbolísticas, estas cosas tan raras que suceden, y a veces abrir páginas y portadas con que a Cristiano Ronaldo le han pintado las uñas de color rosa. Pero todos los que nos dedicamos a esto, en principio de todo, y eso sigue ahí, es el amor por contar historias. Historias reales, evidentemente, historias de gente como nosotros, historias pues importantes o más pequeñas. Eso está en la base de todo. Y yo espero que la gente que lea este libro diga, coño, pues yo tengo esta historia que también me gustaría que se contase. Pues que nos busquen, que nos contacten, que nosotros estamos en el periódico largas horas, diría, ¿no? Sí. Largas horas allí nos van a encontrar y nos van a decir, estáis en el periódico. Tenemos esta historia y queremos contarla. Y nosotros seremos los primeros en que nos encantará contársela a la gente. La gente, ¿qué es lo que tiene que hacer para conseguir este maravilloso libro, Juan Carlos? Comprar el periódico, coleccionar los cupones, que me parece que son 5, sí. y encargarlo en el kiosco. Es sencillito, el precio 9,95, precio asequible, me parece, siendo consciente de la situación actual. Y nada, esperamos que a la gente le guste y que se encargue. Pues muchas historias del deporte, de Vigo, de cómo éramos y de cómo somos, de cómo sufrieron ellos para hacernos felices y de cómo muchos lo consiguieron, otros no. Aquí están muchas historias contadas por Juan Carlos Álvarez, por Alberto Benza, por Armando Álvarez y por Nacho Cabaleiro, y desde aquí os hacemos la recomendación, que merece la pena. Mira, Carlos Borrás ya vio a su abuela aquí, seguramente que muchos de vosotros podéis encontrar aquí parte de vuestras historias, también personales y familiares. Juan Carlos, Armando, Nacho, que muchísimas gracias por estar con nosotros, mandando un abrazo también a Alberto, y gracias por hacernos felices con estas historias, y a seguir, quiero tomo 3 y tomo 4, y hago ya también el llamamiento a vuestros jefes en Faro de Vigo, que esto tiene que seguir, que es maravilloso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Diego. Vamos a ir cerrando aquí en la tele y volvemos en un minuto en la radio. Hablemos un poco del Barcelona-Celta, que está el pobre Luis Enrique, está el Toto motivado. Ve al Toto que quiere salir en la portada del diario Le. Ahora lo analizamos.